Amén, mis hermanos. Damos gracias a Dios por este día y vamos a continuar entonces con la exposición de Juan, la primera carta de Juan, que vamos en el capítulo 2. Y el tema ahora que va a tocar Juan va a seguir con la misma temática contra los gnósticos y lo va a exponer como anticristo, que significa que están contra el Cristo por su enseñanza y creencia. Dice el 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan está diciéndonos a los oyentes que ya sabían de algo. Ustedes oyeron acerca de este último tiempo, sobre el anticristo, ¿no? Oíste que el anticristo viene, o sea, falsos cristos, apostasía, enseñanzas y doctrinas heréticas. En los tiempos iba a aumentar demasiado. Y lo que dice Juan es que en esos días ya estaban en los últimos tiempos, porque Juan dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Tanto Juan como los lectores sabían que ellos ya estaban viviendo el último tiempo por la gran apostasía que había crecido alrededor de ellos, incluso dentro de la iglesia. Es importante que esta apostasía es muy diferente a las apostasías y herejías de hoy en día, o sea, en cuanto a su función, porque hoy en día se pueden repetir estas herejías contra Cristo, pueden seguir viendo herejes, pero esta apostasía principalmente jugaba un papel importante porque el nuevo pacto estaba recién comenzando. Las cartas se estaban escribiendo, el Nuevo Testamento se estaba formando. Entonces la táctica de esta apostasía era corromper el Nuevo Testamento, corromper las cartas, corromper la salvación de la gracia a través de Cristo, corromper el sacrificio que Cristo hizo a favor de nosotros. Entonces, esta apostasía es muy diferente porque quiere desde un inicio afectar el cristianismo y todos estos fundamentos sean borrados y que sea un concepto gnóstico. Por eso es una apostasía diferente a la de hoy, porque hoy el cristianismo ya ha crecido, sigue la apostasía pero ya no puede hacer ese efecto. Acá estamos hablando desde el inicio del nuevo pacto, desordenar al pueblo, desordenar la doctrina para que el cristianismo o el nuevo pacto no surja. Esa era la misión que el diablo tenía, Satanás tenía y sus ministros, que Juan dice son los anticristos. Por eso Juan dice que en aquellos días eran estos últimos tiempos, porque esto se estaba cumpliendo en esos días. Hoy se puede repetir en principio. Seguimos combatiendo con herejías, seguimos combatiendo con apostasía, pero debemos siempre ubicar que el contexto que Juan está tratando aquí son en sus días, ¿sí? Y sacamos principios, sacamos cómo ellos atacaron esta doctrina para también enfrentarlo hoy en día. Pero nunca olvidar el contexto que Juan está tratando aquí. Entonces, uno de los síntomas de los últimos días era la gran apostasía que ya estaba presente en los días de Juan. Pero ¿cuáles son estos últimos tiempos que Juan se refiere? Es otra pregunta que debemos responder. Porque Juan está diciendo que ya en los últimos tiempos, en sus días y en sus electores. Él dice claramente, por esto conocemos que ya es el último tiempo. ¿Cuál era estos últimos tiempos? Estos últimos tiempos no se está refiriendo al finales de los tiempos donde vamos a resucitar y va a ser el juicio, ¿no? A los incrédulos y también los creyentes van a rendir cuenta.
Aquí Juan no está hablando de esos últimos tiempos, ¿ya? El último tiempo que Juan está hablando es el término del viejo pacto y las ceremonias, el templo, los sacrificios, la caída de Jerusalén, porque ya ha comenzado el nuevo pacto. Una vez que comienza el nuevo pacto, Cristo es el templo, Cristo es el Cordero, Cristo es el sumo sacerdote. Entonces todas las leyes que representaban o eran tipo de Cristo debían cesar. Pero el pueblo judío no quería cesar, quería seguir con eso, negando a Cristo. Entonces, esto y Jesús mismo lo responde a los discípulos cuando ellos ven el templo y Jerusalén. Mira, Señor, qué hermosos son estos. Y Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra. ¿Y cómo vamos a ver esto cuando suceda? Y ahí Jesús le dice, van a venir anticristos, falsos, profetas, harán prodigios, dirán que aquí está el Cristo, pero no vayáis o no le sigas la corriente. Esto van a ser síntomas de la destrucción de Jerusalén. Entonces, este es el último tiempo que Juan está hablando. El último tiempo representado también con la caída de Jerusalén y la caída de las ceremonias del viejo pacto. Por eso hoy en día en Occidente, en la historia, o en el libro de historia, conocemos antes de Cristo y después de Cristo. Porque la venida de Cristo marca un antes y un después para la humanidad. Y esto se refiere a Juan. Estamos en los últimos tiempos ya del antes de Cristo. Los conceptos de las ceremonias y del pacto y todo centrado en la tierra de Israel. Ahora en el nuevo pacto, en este nuevo siglo, se va a expandir a toda la tierra. Lo que vemos el bosquejo. Por eso manda a Jesús a no que las naciones vengan a Israel, sino que ustedes salgan a las naciones a discipularlas donde ellos se encuentren. Entonces la adoración ya no se va a centrar en el templo, como Jesús le dijo a la mujer samaritana. Ellos adoraban en el monte, los judíos en el templo, y Jesús dice, va a venir tiempo que ya no será así. Y los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad, en cualquier lugar, con este contrito espíritu. Entonces son diferencias del siglo pasado y del siglo nuevo. Y a esto Juan se refiere en estos últimos tiempos, que el viejo pacto ya estaba terminando o incluso ya estaba terminado y que la apostasía que está brotando es solamente para atacar al cristianismo, pero hay evidencia de que va a cesar y que la escritura va a seguir adelante, que el canon, las cartas no van a tener contaminación de los herejes y la iglesia va a seguir creciendo. Y es lo que pasó. Esta gran apostasía de querer que el comienzo de la cristiandad en el nuevo pacto sea confundida, no pudieron. Estos últimos tiempos que fueron en los días del apóstol Juan se refiere precisamente a la caída de Jerusalén y el templo, el término de los sacrificios de animales por el sacrificio de Cristo, el término de la línea sacerdotal por el sacerdocio de Cristo, el término de Jerusalén por la nueva Jerusalén, que somos nosotros, ¿no? La descontinuidad del viejo pacto por la renovación del nuevo pacto, el término, la exclusiva adoración de Dios en la Tierra Santa a la adoración global en todo lugar. Y una de las marcas que anunciaba el fin del siglo era la gran apostasía. Y es por esto que Juan deduce correctamente que está viviendo en los últimos tiempos. Hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Y lo confirma Juan. Así es ahora, ya han surgido muchos, no solamente uno, muchos dice. Entonces la conclusión es, por eso conocemos que estamos en el último tiempo. 19. Va a seguir hablando de ellos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estos anticristos que Juan está escribiendo son los gnósticos, que ya hemos dicho que es lo que ellos creían, ¿no? Estaban dentro de la iglesia, se identificaban con los hermanos. Y es importante que el 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ustedes tenéis la unción del Santo, del Espíritu Santo. Estos hermanos que se identificaban con el nuevo pacto, que se identificaban con las congregaciones que habían en esos días, poco a poco se empezaban a delatar. ¿Por qué? Porque no tenían la unción del Santo. No tenían el Espíritu Santo morando en su vida. Externamente ellos compartían con los creyentes. Se identificaban. Pero con el tiempo, dice Juan, se manifestaron. Empezaron a seguir al engañador, a seguir otras doctrinas de un Cristo diferente. Y como nosotros mantenemos la doctrina sana, la doctrina que nuestro Salvador nos dio, y toda la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y las cartas que se están escribiendo, ellos no pudieron resistir. Chocaban las creencias, entonces salieron de nosotros. Y Juan dice, para manifestar que no todo lo que está entre nosotros es realmente de nosotros. Por eso el pacto, los integrantes del pacto, siempre van a haber estos dos tipos de personas. Personas que puedan haber sido bautizados. Incluso ellos se bautizaron, no tengo la menor duda. Compartían la cena del Señor. Recibían los beneficios externos. Eran miembros del pacto externamente, pero no internamente. Y esa es la apostasía, mis hermanos. Son personas que se identifican con el cristianismo, que comparte, que pareciera, pero al final no son regenerados o no tienen una salvación interna, solamente apariencia. Por lo tanto, esa apariencia no resiste y se expresa lo que está dentro. Entonces apostatan. ¿Sí? Esa es la apostasía. Bien, Mateo 24, ahí puse unos versículos, por ejemplo el 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, ya muchos engañarán. El 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 23, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, toda esta referencia que Jesús estaba diciendo que iba a venir, Juan ya está diciendo aquí, se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Estaban entre nosotros, pero salieron de nosotros. Vamos a la cita de 2 Timoteo 3, que Pablo también habla acerca de estos que se iban a levantar. Incluso ya estaba comenzando ya la apostasía en los días de Pablo, pero iba a venir con más fuerza todavía. Entonces por eso está preparando a Tito para enfrentar, bueno, a Tito y a Timoteo, sobre todo la carta a Timoteo, para enfrentar a estos hombres. De 2 Timoteo 3, del 1 al 10, el carácter de los hombres en los postreros días. ¿De qué día está hablando? De los días que Juan está escribiendo ahora en la carta. Es largo, vamos a leer del 1 al 10. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas
mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistirán la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Bien, aquí Pablo también habla de estos hombres que también se infiltrarán en las iglesias. Y dice a Tito, lo está preparando, que tenga cuidado con esto porque se van a multiplicar en los postreros días. ¿Y cuáles son los postreros días? En el contexto aquí, en los días ya de Juan, ya estaba viviendo estos postreros días, esta culminación del viejo pacto con su ceremonia y la continuidad del pacto ahora en la renovación en el nuevo pacto, ¿sí? Y era importante que las doctrinas sean fortalecidas y las comunidades sean fortalecidas en la verdad, porque el objetivo de esta apostasía grande en esos días era para que esto no creciera y no llegara a nosotros. Estamos hablando en la renovación del pacto. La táctica de Satanás era de alguna manera que no se avanzara esto. Por eso es una apostasía importante y por eso en los últimos tiempos, porque ya el viejo pacto y sus ceremonias ya estaban cesaron. Entonces deberíamos dar a pie ahora al nuevo pacto, que es la continuación, pero renovado en la sangre de Cristo, no en animales. Entonces este nuevo pacto se tiene que extender. Y lo que querían hacer estos apóstoles es que no se extendieran la verdad, sino la mentira. Pero venció el cristianismo, mis hermanos. Venció el cristianismo. Así como vimos, ¿no?, en Pablo a Tito, que será manifiesto. Estos hombres de carácter, estos postreros tiempos, en aquellos días donde la iglesia estaba creciendo, se van a multiplicar, pero se van a manifestar, dice Pablo. En 3:9, más no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos días en el viejo pacto. Aquellos miembros falsos se manifestaron. Así se va a manifestar estos hombres y vamos a identificarlos. Y Juan ya lo está identificando. Juan ya está diciendo, ya están saliendo de nosotros, se manifestaron ya. Podemos ver la cronología de Pablo anunciando esto que se venía y Juan ya viviendo estos tiempos y diciendo, ya empezaron a salir. Ya empezamos a reconocer su lenguaje, ya empezamos a reconocer las doctrinas extrañas. Ahora están saliendo porque no eran de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, el versículo 20, ¿no? Conocéis todas las cosas. ¿Qué está diciendo Juan? Pero esto no pasa con vosotros, mis hermanos, porque tenéis al Consolador. La unción del Santo es el Consolador, el Espíritu Santo, que los guiará a toda verdad y a toda justicia, el Paracleto, el que nos acompaña, que nos direcciona. Por eso la apostasía no puede vencer, ni venció en los creyentes del antiguo pacto, ni pudo vencer a los creyentes del nuevo pacto. El pueblo de Dios continúa en pie, así como continúa en los días de Moisés. En los días de jueces hubieron hartas apostasías, vimos, ¿no? Pero el pueblo continúa, había pueblo que seguía en pie. Incluso en los días de Jesús aún habían creyentes esperando judíos al Mesías y lo seguían, pero también había apostasías que no querían seguir. Pero a pesar de eso, Dios sigue en pie con su pueblo y ellos tienen la unción del Santo y contra el Espíritu Santo no pueden. San Juan 14, capítulo 14, versículo 26, Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto no pasa en vosotros, mis hermanos, porque tenéis la unción del Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos recuerda las palabras de Cristo.
Si estamos confundidos, el Espíritu Santo nos lleva entonces a la Escritura y a entenderla. Estamos escuchando algunos falsos, pero el Espíritu Santo nos da discernimiento, nos recuerda la palabra para identificar que está hablando diferente. Es el trabajo del Espíritu Santo, nos da claridad en la Escritura y nos lleva a la Escritura. Por eso Jesús dice que Él recordará todo lo que yo dije, ¿no? Entonces, por eso dice, vosotros tenéis la unción del Santo, por eso ustedes permanecen, porque la morada del Espíritu Santo está presente en sus vidas. El 21 dice, volvemos a la carta de Juan, ¿no? No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. El 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Juan está reforzando nuevamente. Ustedes tienen el Espíritu Santo. Ustedes ya conocen la verdad. Y si el Espíritu está en vosotros, porque conocen la verdad y el Espíritu los lleva a la verdad. Porque de la verdad no procede ninguna mentira. Y dice, ¿quién es el mentiroso? Aquel que niega al Cristo, a Jesús como el Cristo. ¿Y quién eran los que negaban? Estos falsos hermanos. Ya lo vimos, ¿no? Que era solamente un espíritu, que no es eterno. Un espíritu poseyó a un hombre, Jesús. Estas doctrinas raras de los gnósticos. Y hay cada basura en estos escritos de los gnósticos. Pero esa basura no procede de la verdad, dice Juan. Y lo que enseña tales cosas, dice, ellos son el anticristo. Lo dice bien claro, ¿no? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Si ellos niegan al Hijo, obviamente niegan al Padre, de lo que está diciendo. Por eso Juan dice, lo que habéis oído desde el principio. ¿Y qué oyeron ellos desde el principio? La sana doctrina, la sana enseñanza acerca de Cristo, su sacrificio, su encarnación, que es eterno. Por eso Juan en la carta, ¿no? El que era desde el principio, desde que comenzó todas las cosas, Él ya estaba presente. Está reforzando, Él es eterno. El Hijo de Dios se encarnó. Lo tocamos, compartimos con Él, vivimos con Él. Esa es la doctrina que ellos oyeron desde el principio. La encarnación del Verbo, que murió y resucitó a nuestro favor. Esa es la doctrina que Juan le está diciendo que oyeron desde el principio, desde que ellos escucharon la verdad y empezaron a crecer. Y esta doctrina, dice Juan, de la encarnación de Cristo, de la deidad de Cristo, de su muerte y resurrección, es lo que le va a hacer permanecer a ustedes. Es la base para permanecer, porque sin esta base no permanecemos y no tenemos vida eterna. Si Cristo no es Dios, si Cristo no se encarnó, ¿qué vida eterna vas a tener? Es un ejemplo a seguir, decían los gnósticos. Ahora debemos salvarnos nosotros mismos como Él se salvó. Salvación por uno mismo no existe, mis hermanos. No hay salvación sino por Jesucristo. Por eso Él dice, ¿cuál es la promesa? La vida eterna. Si Cristo no se encarnó, no hay vida eterna, está diciendo. Si Cristo no es eterno, no hay vida eterna. Si el sacrificio fue un ejemplo a seguir, no hay vida eterna. Hay vida eterna aquel que confiesa a Cristo, por lo tanto tiene al Padre. ¿Y quién es el que nos hace confesar que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Señor? El Espíritu Santo.
Sin la obra del Espíritu Santo en nuestras mentes y nuestro corazón y el nuevo nacimiento no podemos decir con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y materia de lo que somos: Cristo es mi Salvador y Señor y en Él creo. Solamente el Espíritu Santo toca y hace esa obra. Sin la unción del ungido, como dice aquí Juan, sin la unción del ungido estaríamos rebeldes a Cristo. Sabiendo que Él es el Mesías estaríamos: no lo quiero. Inventemos otro Cristo. Yo puedo ser superior a Cristo, como los mormones. Puedo llegar a un nivel superior a Cristo si hago esto. Pura mentira, mis hermanos. No tienen al Espíritu Santo. Siguen en rebeldía. Estos apóstatas de la corriente de los gnósticos, Juan les llama anticristo, porque predican a otro Cristo, diferente y en contra del verdadero. Como leíamos en Timoteo 3:9, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todo. Estos aparentes hermanos que externamente se identificaban con la iglesia de Dios, se exponen y se manifiestan, que no tienen la unción del santo, por lo tanto llegan a quebrantar el pacto, al abrazar la falsedad que los lleva a salir dentro del pueblo de Dios. Por eso ellos no testifican al verdadero Cristo, porque no tienen la unción del Santo. La unción del Santo, que es el Espíritu Santo, es aquel que mora en nosotros y nos guía en este caminar en la verdad, y quien por Él, en su obra de regeneración, confesamos que Cristo es Dios. Lo que oyeron desde el principio es la enseñanza del Dios encarnado, quien murió y resucitó a favor nuestro. Por lo tanto, nuestra promesa que Él nos dio es vida eterna. Y así Juan entonces concluye exponiendo ya abiertamente a los gnósticos. También se conocían por otros nombres, pero esta era la herejía de los últimos tiempos de aquello, porque ya estaba comenzando el nuevo pacto por la sangre de Cristo. Como dije anteriormente, esta apostasía era importante en estos tiempos, porque era afectar el carácter de Cristo, afectar a los hermanos y que no crezca. Por eso es una apostasía diferente en cuanto a la ubicación del tiempo. Acá estamos hablando de una gran apostasía que quería corromper, aún así, el canon, las cartas. Pero no tuvieron éxito, mis hermanos. En estos tiempos, en estos últimos tiempos, de que el viejo pacto ya estaba pasando y el nuevo iba a empezar a funcionar, no pudieron contra el nuevo pacto. Así como no pudieron con el antiguo. Porque debemos entender que el antiguo pasa al nuevo, se renueva en la sangre de Cristo y ya no en animales. Entonces esto ahora se empieza a extender a todo el mundo. Y estos engañadores no pudieron detener. Avanzó y llegó hasta nosotros. Hasta nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de la historia. Dios tiene el control de su pueblo. Y tiene el control de las Escrituras, de lo que Él inspiró. Y nadie puede contra ella. Y así va llegando a nuevas tribus la palabra de Dios. Se están traduciendo en otros idiomas y allá llégale. Se siguen multiplicando los creyentes. Los gnósticos no pudieron al principio, no pueden ahora, y ni las nuevas herejías pueden ahora que ya ha crecido más y más, y crecerá, mis hermanos, cada día más el pueblo de Dios. Como dice Juan en Apocalipsis, que los redimidos eran de toda nación, tribu, lengua y nación. Una gran multitud. Así que no perdamos nuestras esperanzas